Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Como todo día viernes, una vez más nos reunimos para escudriñar las Escrituras y ver lo que el Señor tiene para nosotros. En esta generación donde estamos rodeados de tantas voces, de tantos sonidos, de tantas ideologías, la voz profética de Jesús más que nunca cobra trascendencia. Es así que vamos a seguir estudiando el libro de Mateo en el capítulo 24, en donde vamos a descubrir no solamente lo que habla el Señor con respecto a los últimos tiempos, sino toda una revelación del tiempo que estamos viviendo y cómo nos preparamos nosotros como iglesia para vivir en este tiempo que nos ha tocado. Así es que quiero llevarlos un poquito a recordar que la semana pasada, cuando estudiábamos el capítulo 23, el Señor expone a los religiosos de su tiempo y Él está dentro del templo. Pero ahora, en Mateo 24, Jesús va saliendo del templo y sus discípulos se acercan para mostrarle los edificios del templo. Pero el Señor les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el capítulo 23, en el verso 38, el Señor termina diciéndoles a los fariseos que vuestra casa es dejada desierta. Y literalmente esta iba a ser la última vez que el Señor pisaba el templo. Entonces vemos que en esta transición, vemos que el Señor destaca qué ocurre, por qué Él literalmente abandona el templo. Así como en el Antiguo Testamento, cuando dice que la gloria de Dios estaba sobre el templo, y en un momento, por la desobediencia de Israel, esa presencia de Dios abandona el templo, que era una presencia visible. De la misma manera, el Señor Jesús abandona el templo y Él se va hacia el Monte de los Olivos. Pero vemos que antes que se vaya hacia el Monte de los Olivos, se le acercan sus discípulos para decirle: mira todos estos edificios, toda esta edificación, todo este esplendor. Este templo no era el templo original que había sido edificado por Salomón, sino que había sido un templo reconstruido por Herodes el Grande. Y era un lugar en donde los religiosos se sentían orgullosos, les daba identidad, les daba poder, les brindaba esta seguridad de que Dios estaba con ellos. Pero vemos que Jesús les da a entender que vuestra casa, o sea, la casa de ellos, no era ya la casa de Dios, era dejada desierta. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el Señor está haciendo una transición entre el templo material y el templo espiritual, nos damos cuenta de que de alguna manera los religiosos de ese tiempo se habían perdido con esta idea, esta falsa seguridad que les daba un lugar físico. Y en el capítulo 24, el verso 4, dice el Señor: mirad que nadie os engañe. Comienza a advertirles, a darles ciertas señales de cómo se van a vivir los últimos tiempos. El Señor primero le había dicho a los discípulos en esa instancia, en ese momento que están saliendo del templo: no va a quedar piedra sobre piedra de este lugar. Con todo el esplendor que tiene, con todo lo maravilloso que es, no va a quedar piedra sobre piedra. Y vamos a ver que el Señor se va a 1 kilómetro de distancia donde estaba el Monte de los Olivos. Y estando en el Monte de los Olivos, los discípulos comienzan a preguntarle al Señor: aquello que nos dijiste cuando estábamos abajo, cuando estábamos en el templo, porque desde el Monte de los Olivos se veía el templo, se veía la ciudad de Jerusalén, estaba a mayor altura que toda la ciudad. Entonces, en ese momento que suben al Monte de los Olivos, los discípulos se le acercan de forma privada al Señor y le dicen: ¿cuándo es que va a ocurrir todo esto? ¿Cuándo es que van a suceder todas estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen 3 preguntas en una. Pero quiero que partamos pensando en lo primero que le preguntan: ¿cuándo ocurrirán estas cosas?
¿Qué eran estas cosas? Lo que les había dicho anteriormente cuando estaban recorriendo el templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo. Entonces vemos que esa profecía se cumple en los labios que salió de los labios del Señor en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito viene para mitigar la rebelión de los judíos que se estaban rebelando en contra del el imperio romano. Ellos destruyen el templo y el templo estaba cubierto de oro, entonces generan un incendio que hace que el oro que tenía como cobertura ese lugar caiga sobre las piedras del templo, donde estaba edificado el templo. Y luego entonces los saqueadores, para que sacar ese oro, comienzan a llevarse cada una de las piedras que había en el templo, y ahí literalmente se cumple la profecía del Señor, que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué viene este juicio? ¿Por qué pierden este lugar que se suponía que era un lugar de reunión? Porque ha ocurrido muchas veces que el hombre se vuelve las cosas de Dios como una idolatría. En lugar de adorar a Dios, idolatra las cosas. Entonces, el Señor hace esta transición entre el templo material y el templo espiritual. El Señor dice que el templo ya se había convertido en un símbolo de religiosidad vacía. Pero Cristo era realmente el templo. ¿Qué fue lo que el Señor les dice? En un momento le dice: destruyan este templo y en 3 días lo reedifico. Y en el verso 21 explica que Él se estaba refiriendo a su cuerpo glorificado, a su cuerpo resucitado. Entonces, vemos así que el Señor no se complace en estructuras visibles. El Señor lo que se complace es que nosotros podamos tener una vida espiritual del día a día. También el Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Él ya no iba a morar en lugares hechos por manos de hombre, sino que en el corazón del hombre. Y nuestro corazón no es un lugar al que asistimos 1, 2, 3 veces a la semana, sino que nuestro corazón está con nosotros todos los días. Todos los días late nuestro corazón y Dios quiere que nuestro corazón lata por Él de continuo, que no nos conformemos a estructuras religiosas, a edificios, por muy esplendorosos que ellos puedan ser, que no nos dejemos sorprender por infraestructuras, sino que lo que siempre a nosotros nos puede impactar sea la presencia del Espíritu Santo, Cristo habitando en nosotros. Dice la palabra del Señor que yo moraré en medio de ellos y caminaré en medio de ellos. De hecho, la promesa del Señor es que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él siempre va a estar en medio de nosotros. Entonces, vemos que los primeros cristianos viven esta transición. Este templo permanece por un templo. Ellos se reúnen en el templo en un comienzo, se reúnen en las sinagogas que habían levantado también los judíos, pero en un momento se genera esta separación del pueblo cristiano, de la primera iglesia, comienza a separarse de este movimiento judío. Y se comienza a notar la diferencia, porque en la religión judía, el que haga estas cosas por ellas vivirá. En cambio, en la fe cristiana dice: el que en mí cree será salvo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Se le da más importancia al creer en la obra de Cristo. Entonces, ¿dónde se reunían los primeros cristianos? ¿Dónde se reunía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva se reunía, como les decía, en el templo al principio, pero luego comienza esta persecución, esta oposición de los judíos. Los judíos ya no querían que se les identificase con los cristianos, entonces comienzan dentro de lo que era el mismo imperio romano a marcar esta diferencia. Ellos decían: no nos comparen con esta gente es una secta, esta gente es distinta, no cree lo mismo que nosotros creemos.
Entonces comienza una persecución en contra de los cristianos y los cristianos comienzan, en un principio era templos, sinagogas y en las casas, pero por causa de la persecución comienzan a reunirse principalmente en las casas y en lugares públicos. Es así que vemos que Simón está en Hechos capítulo 10, en el verso 9 al 10, dice: al día siguiente, Simón Pedro dice, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Él estaba en casa de Simón el curtidor. Entonces tiene una visión. Él ya no estaba dentro de un templo. Muchas veces las personas limitamos a Dios, sus revelaciones, sus visiones a lugares específicos. Pero vemos que aquí Pedro, entendiendo que él era el templo del Espíritu Santo, tiene esta visión que recibe de Dios, que el Evangelio no solamente era para los judíos, sino que también era para los gentiles. Y es así que él ve esta visión y da acceso a la predicación a los gentiles. Luego también podemos ver que se reunían en lugares abiertos. En Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. También en Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea, la gente se reunía como comunidad, como iglesia, para interceder, para orar, para compartir las escrituras. Vemos que Pablo renta un lugar para enseñar la palabra, el primer instituto bíblico de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se aplica esto para nosotros hoy en día? Que cómo nosotros podemos recuperar realmente la intimidad y la flexibilidad para multiplicarnos a través de las casas. Es importante que nosotros permitamos que nuestras casas sean verdaderos lugares de encuentro con el Espíritu Santo, ya sea como familia, como vecinos, como pequeñas iglesias, que nosotros dispongamos el corazón de que nuestra casa sea un lugar habilitado para que la presencia de Dios camine en medio de nosotros. ¿Qué modelo de discipulado permite mayor participación y formación? Estoy segura que tal vez en una casa, cuando tú te reúnes en un grupo reducido de personas, con mayor seguridad tú vas a estar dispuesto a compartir tu vivencia, compartir tu experiencia, compartir lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Entonces vemos que las casas son un lugar ideal para la multiplicación y para la extensión del Evangelio. Porque el peligro de volvernos una iglesia templocéntrica, en lugar de una iglesia cristocéntrica, es que el Señor ya no habite con nosotros, como le pasó a esta comunidad judía, que el Señor tuvo que decirle: vuestra casa es dejada desierta. Porque cuando tú tienes una casa, tú eres el dueño de casa, ¿cierto? Tú haces lo que quieres en tu casa, tú pones los muebles como quieres en tu casa. Pero ¿cuántas iglesias hemos dejado que el Señor sea el Señor de la casa y ordene las cosas y haga las cosas como Él quiere hacerlas? Muchas veces nos llenamos de programas, de estructuras, de cómo tienen que hacerse las cosas, y eso es bueno, tener un orden, pero cuando nosotros a través de esos programas, a través de ese ordenamiento, mitigamos o olvidamos que es el Espíritu Santo el que quiere dirigirnos, ahí estamos mal. Entonces mira, dice: Jesús denuncia la religiosidad centrada en el templo y llama a una fe centrada en Él. Él es el que nos ha convocado para amarle, para servirle. El templo no puede volverse un ídolo, porque cuando tú pones el templo como ídolo, tú reemplazas a Cristo. Y Cristo no comparte su gloria con nadie. Jesús lloró por Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Ya no volvió al templo. Esa fue su última vez en el templo. Pero vemos que Jesucristo está formando discípulos, seguidores no de estructuras, sino de Él. ¿Cómo discernimos entre lo sagrado y lo institucional? Porque muchas veces creemos que ambas cosas son lo mismo.
Y no es así. Yo te invito a meditar en esta pregunta. ¿Cómo distingues tú entre lo sagrado y lo que es meramente institucional? El Señor Jesús es el Señor del templo. Vemos que en Mateo 21 el Señor entra al templo y se le pone como título: el Señor purifica el templo, porque empieza a botar las mesas que estaban en ese lugar, porque se estaba haciendo un lugar, una cueva de ladrones. Por sus propias palabras, Él lo menciona así. Pero en realidad lo que el Señor estaba purificando era su templo, su iglesia. ¿Cómo es que su iglesia había confundido lo que es realmente una casa de Dios? Porque Él dijo: mi casa, casa de oración será llamada. ¿Para qué nos estamos reuniendo? ¿Para qué nos estamos congregando? Si Cristo no es el centro de lo que estamos haciendo, es tiempo de que nos volvamos a replantear qué estamos haciendo como iglesia. Jesús no solo confronta el templo, sino que lo reemplaza como el centro de adoración. ¿Reconocemos a Cristo como el único mediador y fundamento espiritual? Esa es una pregunta que quiero hacerte yo hoy día. ¿O tu vida está fundamentada en el templo? ¿Qué pasó en la pandemia? Mucha gente estaba fundamentada en el templo, le cerraron los templos y prácticamente la fe de ellos hasta ahí nomás llegó. Se cerraron muchos templos, pero la iglesia del Señor, como tiene la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es que tú y yo hoy día podemos continuar invocando el nombre de Cristo con una fe viva, con una fe firme, porque sabemos que nuestra fe no está fundamentada en un lugar físico. El Señor Jesús dijo: destruid el templo, recuerda, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. De hecho, al Señor lo acusaron porque había dicho esas palabras. Fue una de las razones por la que lo crucificaron. Levantaron testigos falsos, dijeron: mira, dijo que va a destruir este templo, ¿cómo es posible que Él pueda hacer esto? Entonces, importante, hermanos, en 1 Corintios 6:19 nos recuerda que nosotros no debemos ignorar que somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que no somos nuestros. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, tenemos que entender que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu le pertenece a Dios. Por eso es importante qué es lo que hacemos con nuestro cuerpo. También Pablo, a través de esta escritura, él revela que el cuerpo del creyente es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Amén. Ya no necesitamos un lugar, un templo físico para encontrarnos con Dios, porque la presencia de Dios mora en nosotros. La santidad y la comunión con Dios se genera en nosotros, en nuestro corazón. En Efesios capítulo 2, verso 21-22 dice: en quien todo el edificio, hablando de la iglesia de Cristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te fijas que es el Espíritu Santo que mora en la vida del creyente? Tenemos que cuidar el templo interior, tenemos que pensar qué prácticas fortalecen nuestra comunión con el Espíritu. También el Señor en este capítulo 24, en el versículo 4, dice que debemos tener cuidado. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Esto fue lo primero que le dice el Señor a sus discípulos cuando ellos les preguntan: ¿cuándo van a hacer estas cosas? O sea, ¿cuándo el templo va a ser destruido? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo primero que el Señor les dice entonces es: miren que nadie los engañe. Porque este es un punto neurálgico para que la iglesia de Dios sea confundida, sea engañada. Esta palabra engañe es la palabra planao en griego, que quiere decir no solamente engañar, sino extraviar, seducir, descarriar. Es mucho más profunda de lo que nosotros podemos leerla en nuestro español. Es como decir que te ponen una indicación: es por acá el camino, y tú haces caso de esas señales
y resulta que te llevan por un camino equivocado. Entonces, todo lo que tú puedas transitar, si tú no tienes la señal correcta, si tú eres engañado, si eres desviado, si eres extraviado, ¿qué va a hacer? Te vas a perder. Pero el Señor no quiere que ninguno se pierda. Por eso es que Él nos deja indicaciones, nos llama a cuidarnos. Mira, en el versículo 24 dice, porque vendrán muchos, en el verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es una década, estamos viviendo un tiempo en donde estamos siendo engañados por todas partes. Nos engañan con los alimentos, nos indican que esto es bueno, que esto es malo, que esto aquí. Hace unos días yo veía un video de que los huevos los fabricaban, los hacían, que no eran huevos reales. O sea, estamos viviendo en una época de mucho engaño, pero el Señor nos deja señales para que nadie nos engañe. Dice el Señor también en Mateo 24 que se van a levantar muchos falsos profetas. Esta palabra en griego es pseudoprofetes. Entonces, un maestro engañoso, pero nosotros somos llamados a discernir entre un verdadero profeta y un falso profeta. Por eso es que hemos llamado a este discipulado la voz profética de Cristo, porque cuando tú conoces la verdad, es imposible que seas engañado. Mira, en el verso 10 lo dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta palabra tropezar es escandalizo en el griego, que significa hacer tropezar, inducir a caer. Es como que alguien te pone el pie para que tú tropieces, para que tú caigas. Pero por eso insistimos que es importante este tiempo de discipulado para aprender a conocer la Escritura y que nadie nos engañe. Tenemos que aprender a discernir entre lo verdadero y lo falso. Tenemos que alertarnos acerca de las señales del liderazgo corrupto, porque el Señor nos advirtió que en este tiempo que nosotros vamos a vivir se van a levantar muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores. ¿Y cuál es el problema con todo eso? Es que van a engañar a muchos. Pero el Señor nos advirtió y nos enseñó a identificar los pseudoprofetas. Quiero que vamos al verso 4 de Mateo, que volvamos, dice el Señor, mire, que nadie os engañe. O sea, una característica de un pseudoprofeta, de un falso profeta, es que engañan a muchos. Tenlo claro, parecen verdaderos, son los mejores billetes falsos hechos porque se ven muy parecidos a los reales, pero engañan a muchos. Se presentan como mensajeros de Dios. En Jeremías 23:10 dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, no proceden de la boca del Señor. Pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Cómo vamos a saber cuando vienen de Dios, cuando no son de Dios? Uno, el problema es que también se les ha dado realizar señales engañosas. Que puedan hacer un milagro, que puedan hacer una señal, no quiere decir que vengan de Dios, porque en Mateo 24:24 el Señor nos advierte y dice, falsos cristos, falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. Pero la mejor forma de distinguir un pseudo profeta es a través de los frutos malos que generan. En Mateo 7:17, verso 18 dice, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. Vamos a ver un poquito, quiero profundizar en los frutos de maldad y de religiosidad vacía que generan estos árboles, estos pseudo profetas. Dice que distorsionan la verdad a través de la enseñanza. En Gálatas 1, versos 6 al 7 dice, algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cualquiera que venga a enseñarte algo que va en contra del evangelio de Cristo, ese es un pseudo profeta. Si te dice que tú necesitas algo más que Cristo, ese es un pseudo profeta. Tienen apariencia de piedad, sin transformación.
En 2 de Timoteo, capítulo 3, 5, dice que ahí empieza a hablar de todo un perfil de los hombres de los últimos tiempos. El apóstol Pablo se une al mensaje de Cristo, exhortando que en estos últimos tiempos muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Se verán muy lindos por fuera, como hablábamos el viernes, ¿cierto? Del capítulo 23, que los fariseos parecen sepulcros blanqueados, que la gente puede caminar sobre ellos, no se da cuenta porque están hermoseados por fuera, pero por dentro están llenos de hueso de muerto. Por eso es importante no llevarnos por las apariencias. Las apariencias engañan, pero un falso profeta, una de las cosas que los distingue es su ambición y beneficio personal. En 1 Timoteo 6:5 dice, hombres corruptos que piensan que la piedad es fuente de ganancia. Cuando hay una persona que ya te ve como una oveja en donde te puede sacar lana, te puede sacar leche, te quiere ordeñar, te quiere sacar provecho de ti, esa es una señal de un falso profeta, de un falso pastor, de un falso cristiano. También en Romanos 16:17 dice que estos provocan división y confusión en la iglesia. Apartaos de los que causan divisiones, decía Pablo, y tropiezos contra la doctrina. ¿Te fijas? Siempre te van a querer poner un tropiezo, que tú no perseveres en la sana doctrina. El evangelio es simple, el evangelio es hermoso. Nosotros es la mayor revelación que podamos tener. Pero estos muchas veces traen confusión, traen división, y eso no es lo que el Espíritu Santo de Dios es lo que quiere provocar. También vemos que tienen falta del fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Está en Gálatas capítulo 5, verso 22-23, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Con este mensaje, mira, estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos. Yo solamente quiero alentarte a que perseveres en tu fe, a que tengas esa seguridad que el Señor no nos dejó sin guía, no nos dejó sin instrucción. Estamos en un tiempo en que tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo. Somos llamados a madurar en los sentidos espirituales y tener esta capacidad de decir esto me está acercando a Dios o esto me está acercando a un grupo religioso, a una entidad religiosa, más que a Cristo. Me está llevando a morir a mi yo, o me está llevando a estimular mi deseo carnal, a estimular mis anhelos carnales. La palabra del Señor en este tiempo, más que nunca, nos dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es un tiempo en que debemos perseverar en la sana doctrina, perseverar en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos desarrollar el discernimiento espiritual? Teniendo intimidad con Cristo. Eso es fundamental. Esto no lo podemos reemplazar por nada, porque en la intimidad con Cristo vamos a recibir el discernimiento, porque el discernimiento comienza con una relación con Cristo, una relación viva con Cristo. Como lo dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Tiene que haber este conocimiento mutuo, que tú conoces la voz de tu maestro, que tú conoces la voz de tu pastor, que tú conoces la voz de Jesús, pero que Él también te conoce a ti. También, segundo, el estudio profundo de la palabra. La Biblia es el filtro que revela lo verdadero y lo falso. El profeta dijo, a la ley y a los profetas, si no dicen de acuerdo a esto, no les ha amanecido. Esa es nuestra fuente de verdad, nuestra fuente de luz. Uno tiene que aprender a identificar entre un billete verdadero y un billete falso. Yo trabajé en una joyería y en una oportunidad me pasaron un billete, estoy hablando hace 20 años atrás, un billete de 20.000 falso. Y era tan fácil, creo que estaban saliendo recién los billetes falsos. Después que me ocurrió eso, yo aprendí cómo se distinguía un verdadero billete de 20.
No necesitaba conocer muchos billetes de 20 falsos, necesitaba conocer el billete verdadero para distinguir de los falsos. Y eso es lo que te queremos animar, que conozcas la verdad, porque la verdad saca a luz la mentira. Dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios te va a revelar lo verdadero de lo falso. Depender del Espíritu Santo. El discernimiento no es solo intelectual, sino también espiritual. En 1 Corintios 2:14 el Señor dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero nosotros no somos hombres naturales. No somos personas naturales. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando tú tengas dudas, si firmas lo que vas a firmar, si tomas la decisión que tienes que tomar o si escuchas a esta persona que te está hablando, pídele al Espíritu Santo que te dé el discernimiento, porque el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Por eso es importante nuestra dependencia del Espíritu Santo. Oración constante también. En Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque la oración afina nuestra sensibilidad espiritual y revela lo oculto. Eso que el hombre no te va a decir, sí, en la oración el Señor te lo va a mostrar. Obediencia y santidad. El discernimiento crece cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios. En Proverbios 3, versos 5-6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando caminamos en obediencia, el Señor nos guarda de tropezar. Creo que la obediencia es un seguro que Dios nos ha dado para caminar confiados y seguros en Él. Cuando andamos en desobediencia, podemos tropezar, podemos ser engañados por Satanás el diablo, porque Satanás es padre de mentira. Desde el mismo Génesis trató de engañar y le fue bien engañando. Por eso nosotros debemos ser aún más sabios y reconocer las advertencias que las Escrituras nos han dejado. Poder discernir también los frutos. Como mencionamos antes, el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No te dejes sorprender por carismas, no te dejes sorprender por señales, no te dejes sorprender por palabras, sino que tú observa el fruto, conoce a las personas, porque realmente el Señor dice que ahí está la clave para distinguir entre un profeta verdadero, entre un pastor verdadero, entre un hombre y una mujer de Dios verdadero. Y lo otro importante, rodearnos de creyentes maduros que nos ayuden a validar nuestras percepciones espirituales. No uno con quien tú te pongas a murmurar, sino que una persona que tú puedas validar lo que estás discerniendo en el Señor. Así que te animo, que el Señor te bendiga mucho. Vamos a seguir estudiando este capítulo 24. Hay mucho más que podemos aprender, pero creo que con todo lo que hemos hablado el día de hoy, tienes mucho que meditar, mucho que pensar, mucho que preguntar al Espíritu Santo y profundizar en la verdad de Dios. Que el Señor te bendiga. Te invito a suscribirte a este canal para que podamos compartir contigo todo lo que el Señor nos vaya guiando para enseñarte, para edificarte en la verdad de su palabra. Que el Señor te bendiga.